Ok, pues vamos a iniciar con estos videos de los que les había comentado de repaso de los temas que vimos en el examen de diagnóstico. El primero de ellos es el diodo. Para ver los elementos y los circuitos de control tenemos que tener muy claro el funcionamiento de elementos básicos. Uno de ellos es el diodo. Ustedes ya saben que el diodo es un dispositivo de dos terminales, ánodo y cátodo, y que puede conducir solamente en un sentido cuando se polariza de manera directa. Es decir, el ánodo más positivo que el cátodo. Se establece un flujo de corriente en el elemento, ¿sí? Polarizado de manera inversa, es decir, el ánodo más negativo que el cátodo, esto no produce una corriente. ¿Ok? Eso es en forma general cómo funciona un diodo. Ahora, dentro de los ejercicios que hicimos en el examen, ¿sí? Era el cálculo de una corriente en polarización directa. Cuando polarizamos al diodo directamente a través de un elemento resistivo para evitar que la corriente sobrepase un valor máximo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, voy a hacer el circuito un poco más pequeño para poder hacer un cálculo aquí en el circuito. Polarizamos el diodo con una fuente de alimentación, vamos a suponer que es de 5 voltios, un diodo de silicio a través de un elemento resistivo, ¿sí? Ahí como vemos, el diodo está polarizado directamente. El potencial positivo está aplicado al ánodo, el potencial negativo está aplicado al cátodo. Por lo tanto, se va a establecer un flujo de corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Bueno, con un valor de resistencia vamos a poner que es de 1 kilo, ¿sí? ¿Cuánto vale la corriente? La corriente que circula por el diodo, ¿sí?, es la misma que circula por la resistencia debido a que son elementos en serie. ¿Cuánto vale la corriente? Bueno, si escribimos la ecuación de este circuito, escribiríamos que los 5 voltios se reparten. Una parte se queda en el diodo, que le vamos a llamar VD, y otra parte se queda en la resistencia, que le vamos a llamar VR. ¿Sí? Si le ponemos literales a todo primero, pues esta sería la fuente de energía, ¿verdad? Sería E igual a VD más VR. Ahora, tenemos que desarrollar esa ecuación, ¿sí? Entonces, ahora sí, 5 voltios será igual al voltaje en el diodo. Si decimos que es un diodo, si decimos que este diodo es un diodo de silicio, entonces este voltaje vale aproximadamente 0.7 volts, más el voltaje en la resistencia. El voltaje en una resistencia lo calculamos corriente por resistencia. Esto es ley de Ohm. Voltaje en una resistencia es I por R. ¿Ok? Entonces de aquí podemos despejar la I, porque la I es la misma corriente que pasa por los dos elementos. Si despejamos la I, pasamos el punto 7 para acá, me quedaría I por R es igual a 5 voltios menos 0.7 voltios. Entonces I es igual a los 5 menos 0.7 son 4.3 voltios. Pasamos la R dividiendo entre 1 kilo y esto me da 4.3 miliamperes. Esa sería la corriente que pasa por el diodo, ¿sí? Es muy necesario que sepamos calcular la corriente en diodos cuando están polarizados de manera directa. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.